La probabilidad. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Joana Cruz hasta La Unión, a Vilma Quintanilla, a Jocelyn Rodríguez y a Julio Álvarez. Analicemos la siguiente situación. Se lanzará una moneda una vez. Preguntas. Literal A. ¿Cuáles son los casos posibles para el resultado? Literal B. ¿Cuántos casos cumplen la condición de ser águila? Literal C. Expresa con un número la posibilidad de que caiga águila. Solucionemos la situación planteada. En el literal A la pregunta es ¿cuáles son los casos posibles para el resultado? Los casos posibles para el resultado son dos que corresponden a cara y águila. Entonces tenemos que hay dos casos posibles. En el literal B la pregunta es ¿cuántos casos cumplen la condición de ser águila? Como debe resultar águila, dentro de los casos posibles solamente hay un caso, entonces la respuesta es un caso que cumple la condición. Y en el literal C la pregunta es, expresa con un número la posibilidad de que caiga águila. Como es uno de los dos casos posibles, entonces se expresa como 1 sobre 2, es decir, un medio. Veamos la sección comprende. El número que expresa la posibilidad de que ocurran los casos cumpliendo una condición se le llama probabilidad. Para calcular la probabilidad se efectúa lo siguiente. Paso número 1. Se encuentra el número de los casos posibles. Paso número 2. Se encuentra el número de los casos que cumplen con la condición. Y paso número 3. Se aplica la fórmula de probabilidad. ¿Cuál es la fórmula de probabilidad? Probabilidad es igual a los casos que cumplen la condición entre los casos posibles. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. En una bolsa oscura se tienen pelotas de 3 colores, azul, verde y rojo. Al extraer una, tenemos 3 preguntas que resolver. Literal A. ¿Cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Literal B. ¿En cuántos casos se cumple que en la extracción se obtiene una pelota azul? Y literal C. Utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Ejercicio número 2. Si se agrega otra pelota azul a la situación de 1, literal A. ¿Cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Literal B. ¿En cuántos casos se cumple que en la extracción se obtiene una pelota azul? Y literal C. Utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Veamos lo que dice nuestra mascota. Para calcular la probabilidad considera que las dos pelotas azules son distinguibles, es decir, se diferencia una de la otra. Resolvamos cada uno de los ejercicios. En el ejercicio 1, la pregunta A dice cuántos casos posibles hay al realizar la extracción. Tenemos casos posibles azul, verde y rojo, es decir que tenemos 3 casos posibles. En el literal B la pregunta es ¿en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtiene una pelota azul? Como solamente tenemos una pelota azul, es decir, casos con una pelota azul, entonces la respuesta es que un caso que cumple la condición. Y en el literal C, utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Como es uno de los 3 casos posibles, entonces la probabilidad es de 1 sobre 3, es decir, 1/3. Y en el ejercicio 2, si se agrega otra pelota azul a la situación de 1, la pregunta de literal A dice ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Entonces, en este caso tendríamos azul, azul, verde, rojo, es decir, hay 2 pelotas azules. Por lo tanto, tendríamos en la respuesta 4 casos posibles.
En el literal B, la pregunta es ¿en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtiene una pelota azul? Es decir, nos pregunta los casos con una pelota azul y como respuesta tenemos dos casos que cumplen la condición, es decir, tenemos dos pelotas azules. Y en el literal C utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Entonces, de los literales anteriores, del A y B, se obtiene que la probabilidad es de 2 pelotas azules sobre 4 casos posibles. Entonces, tenemos 2 sobre 4. Simplificamos y tenemos un medio. Por lo tanto, la respuesta es un medio. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video.